soy Laila y esta semana vamos a tener story time de mis historias de terror. Bueno, como les había comentado, he pasado por muchas cosas terroríficas y más en estos días que son días de Día de Muertos o en otros países lo consideran como Halloween. Bueno, en mi experiencia al vivirlas fueron demasiado estresantes para mí, demasiado impactantes para en ese entonces. Bueno, entonces vamos con mi story time. Bueno, cuando tenía yo unos 14 años, murió uno de mis amigos más cercanos. Entonces le comenté a mi mamá, bueno, antes no sabía que se había muerto, o sea, el día que se murió yo no sabía que se había muerto. Hasta que soñé con él y soñé con él que me abrazaba y que me decía que se tenía que ir. Entonces desperté y le conté a mi mamá y mi mamá se quedó helada porque, o sea, ella ya sabía. Y me dijo, es que hija, él ya se murió. Y yo le dije, no, ¿cómo vas a creer eso? Yo lo acabo de soñar, o sea, ¿cómo se va a morir? Y mi mamá, sí, ya se lo llevaron incluso para donde vivimos. Y dije, Dios mío. Bueno, esa es una. La siguiente es cuando a veces voy a quedarme a casa de una de mis tías y pues ahí espantan muchísimo. En las noches escuchan pasos, escuchan cómo mueven las cosas y en mi experiencia los días que me voy a quedar son demasiado estresantes para mí y muy, muy, muy perturbadores. Recuerdo que cuando tenía unos 8 años me fui a quedar con una de mis tías, ya que me había dicho que se iba a ir a quedar y dije, está bien, voy a su casa, no hay problema. Entonces, en la noche soy de tomar mucha agua, incluso en las noches, y me iba a despertar, bueno, me iba a levantar para tomar un poco de agua. Entonces, justo cuando iba a agarrar la puerta, se escucha cómo iban caminando. Y pues dije, bueno, son las 12, no creo que mi tía se haya despertado solo para ver cómo estábamos todos, ¿no? Entonces, escuché cómo se pararon hasta el último cuarto, porque está muy larga, grande su casa. Y escuché cómo se pararon. Y después escuché cómo se movió algo de la cocina, porque donde nos habíamos quedado mi tía y yo estaba cerca de la cocina. Y dije, bueno, si alguien está hasta allá, ¿por qué se escucha ruidos allá, no? Entonces, pues ya me dio demasiado miedo, porque después cuando volteé, había una sombra en la ventana y me dio demasiado miedo. Incluso le dije a mi tía que si me podía abrazar porque tenía muchísimo, pero muchísimo miedo. O sea, se dan cuenta, alguien hasta allá moviendo cosas en la cocina y aparte una sombra, se dan cuenta que eso es demasiado perturbador. Después, en otra ocasión, tuve que quedarme nada más con mi tía, la que vive en esa casa. Y entonces, pues me mandó por unas cosas afuera de su casa. Y pues yo me salí tranquilo, todo normal. Y entonces, pues yo iba caminando normal, tranquila. Y de repente escuché pasos hasta donde estaba, donde tenía que ir yo. Y dije, pues si ya fue mi primo, ¿para qué me mandó a mí, no? Y me volví a regresar y le dije, ¿mandó a mi primo ya? Y me dijo, no, tu primo está acá adentro. Y dije, pues si mi primo está acá adentro, mi tío y mi tía estaban ahí, dije, ¿quién más podía estar? O sea, no había nadie. Entonces fui caminando y de repente volví a escuchar como pasos y entonces me detuve y dije, no, no voy a entrar ahí. Y entonces cuando yo iba de regreso, mi tía tiene unos columpios y empecé a ver cómo se movían. Pero no había aire, entonces sí me espanté muchísimo y de hecho me fui corriendo lo más rápido que pude. Entonces sí es algo traumático estar ahí en la casa de mi tía. Otra de las experiencias, pero esta no me ha pasado a mí, sino que le pasó a uno de mis primos. Pues él estaba muy pequeño. Entonces, él me comenta que, de hecho, toda la familia sabe de esa historia y también la pasó justo ahí. Él dijo que una señora en esa casa donde les digo, una señora los intentaba jalar y pues sí se quedó pues muy sorprendido porque pues no había nadie más que en nuestra familia, o sea, ni la conocía.
Entonces mi primo lo que hizo fue lo siguiente: se zafó de su mano, pero había otro de mis primos y él se quedó con la señora y fue corriendo y le dijo a su abuelita, bueno, a nuestra abuelita: abuelita, hay alguien ahí y se quiere llevar a mi primo. Y entonces pues ella se alarmó, bueno, de hecho todos se alarmaron y fueron corriendo, pero no había nadie. Y como antes en la casa de mi tía había antes un árbol muy 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 grande, pues dicen que ahí luego se llega a ver a alguien montado en un caballo, o a veces solo se ve a una persona. Y pues es algo muy traumático para nosotros esa casa. Esa casa tiene muchas cosas de terror, en serio. También en una ocasión que yo me llegué a quedar, mi primo se queda en el último cuarto de la casa y pues estábamos viendo películas, pues mis primos y yo. De entonces pues vimos a un animal hasta, bueno, es como un terreno aparte después de su casa. Y pues nos quedamos como de un animal a esta hora, eran como las 2 de la mañana. Y pues sí nos espantamos porque de repente como que empezaron a brillar sus ojos y sí fue bastante feo. Ah, bueno, en mi ahora casa de aquí, me han pasado como 3 cosas de terror. Bueno, se supone que aquí en mi casa ah, bueno, está mi cuarto, el que estaban ustedes viendo, y el cuarto después de mi cuarto es el cuarto de mis papás. Creo que ya había pasado un año de la muerte de mi amigo y pues yo llegaba apenas de mi escuela y estaba muy cansada y tenía que ir a comer con mi abuelita. Entonces lo que hice fue venirme a cambiar y de repente escuché que prendían bueno, escuché voces y dije, bueno, yo dejé la tele apagada. Y les juro, en serio, les juro que estaba apagado y desconectado la tele. Y cuando vi, o sea, cuando me asomé, o sea, ya estaba cambiada, pero pues me asomé y dije, voy a revisar, ¿no? Pues la tele estaba prendida y estaba en el canal que a mi amigo le gustaba. Entonces, sí sentí muy feo y salí corriendo, en serio. Entonces, sí he pasado por cosas de terror y sí son bastante fuertes, tal vez a mi parecer. Tal vez no como las historias que hemos visto que se les aparecen. Créanme que si algo se me apareciera, bueno, otra vez, porque sí se me aparecieron como 2 o 3 veces. Entonces, pues creo que sí me daría bastante miedo. Y pues creo que este mes, bueno, no creo que este mes, creo que en toda la vida debemos de portarnos bien con las personas que nos rodean. Y pues creo que el ser buenos con las demás personas es demasiado importante, porque cuando fallecen no sabemos, bueno, no sabemos si esa persona se fue decepcionada, enojada con nosotros. Entonces creo que lo mejor sería que cuando estén con esa persona, sea su familiar, su amigo, su novio o novia, cualquier persona, creo que debemos irnos en paz y debemos de irnos felices con lo que vivimos y con lo que pasamos. He leído bastante de esos temas en estos días, entonces no sé si les gustaría que hablara la siguiente semana sobre todas esas cosas de misterio y de terror. Y bueno, esta fue mi story time de mis cosas de terror. Si quieren que haga el video que les dije, por favor déjenme en los comentarios y no olviden suscribirse, darle like y recomendarme. Bueno, esto sería todo por la semana de hoy y pues feliz Día de Muertos.